7 mujeres mueren cada mes en el Perú a consecuencia de la violencia. Soy Rosa, tengo 41 años de edad. El peor recuerdo de él que lo tengo es cuando él me estaba ahorcando delante de mis hijos. Tengo los ojos así. Mire, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque él me ahorcó por toda la presión. Los casos de violencia contra la mujer lamentablemente no han disminuido. Por el contrario, el tema está cada vez más presente en todos los estratos sociales. Los celos enfermizos y el machismo siguen siendo los principales factores del alto índice de feminicidio en el Perú. A lo largo de la historia, el papel de la mujer ha cambiado drásticamente. El tiempo ha permitido que nos convirtamos en líderes activas y participantes de la sociedad. Sin embargo, una sombra aún nos persigue, y es la continua lucha por cesar la violencia de género contra la mujer. Lamentablemente, en el Perú, en lo que va del año, se han registrado 172 casos de feminicidio. Realmente estas cifras son alarmantes y nos llevan a reflexionar por qué el Perú ocupa el tercer lugar con más casos de feminicidio a nivel mundial. ¿Cuál es el factor por lo que se da el feminicidio en nuestro país? Yo creo que es un tema cultural, pero que obviamente tiene su raíz en donde aprendemos a amar, donde los hombres y las mujeres aprendemos a relacionarnos. Este espacio de aprendizaje ocurre en el interior de los hogares, ocurre en las familias. Allí es donde aprendemos a vincularnos hombres entre hombres, mujeres y mujeres, hombres y mujeres, a ser pareja, aprendemos a amar. La manera en que finalmente, las maneras o las formas en las que aprendemos a relacionarnos, cuando creemos, por ejemplo, que el vehículo o la forma a través de la cual yo voy a poder obtener tu amor o voy a lograr que ese amor se perpetúe, por ejemplo, es a través del control o a través del sometimiento o de la humillación, son maneras que yo aprendí porque alguna vez las viví, porque las experimenté, porque las sufrí a partir de lo que acontecía con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, conmigo mismo cuando era pequeño. Entonces, digamos, el factor más importante aquí es que en nuestro entorno lo que ocurre es que tenemos múltiples familias donde el maltrato hacia la mujer, donde el maltrato entre las personas que se aman ocurre, y ocurre con demasiada frecuencia, y ocurre y además gesta y se perpetúa a través de los hijos que aprenden estas maneras de comportarse. Ha pasado más de 3 meses desde que se produjo la histórica marcha Ni Una Menos, que llenó las calles de Lima y otras ciudades del país, de personas que protestaron por el alarmante nivel de violencia contra las mujeres en el Perú. Desde ese día ha habido reflexión en los medios y varias iniciativas. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha lanzado una herramienta digital llamada Taxímetro para evaluar el estado de una relación de pareja y alertar a una de las partes si está en riesgo de ser víctima de violencia de género. ¿Cuál es el porcentaje de que de un padre agresor salgan hijos agresores? Muy alto, demasiado alto. De hecho, por eso yo prefiero hablar más de padre agresor, salgan hijos agresores, de padres violentos salen hijos violentos. Y estos hijos tienen que sanarse si es que los padres no se sanaron. O sea, si yo he vivido violencia, si yo he crecido en violencia, tengo la libertad para cambiar eso. Pero para quererlo cambiar tengo que hacer conciencia de que yo también soy violento. El problema de muchos es que creen que basta con decir yo no quiero ser así. Yo no quiero ser ¿cómo? Ser violento. Ok. ¿Y por qué entonces eres violento si tú no querías serlo? Porque no tenías una opción, porque no te planteaste un modelo y porque no admitiste que tú también lo eras. ¿Me entiendes? No basta con eso. Además, tengo que admitir que soy violento y por lo tanto cambiar eso. Y ser violento significa que me dejo como hombre insultar o ningunear o humillar por mi empleador, por mi padre, por mi esposa, por mis hijos, o como mujer. ¿Me entiendes? O sea, finalmente, en realidad, el producto de padres violentos son hijos violentos, sean hombres o sean mujeres. Pero más en una sociedad donde hay machismo, esto obviamente se consolida más en contra de la mujer, obviamente, porque hay sistemas que favorecen la violencia femenina. Cabe preguntarse entonces sobre la efectividad de este tipo de movilizaciones. Para algunos, estas marchas no son más que actos para la pantalla con minúsculo impacto real.
Para otros sí tiene un efecto al poner el tema en agenda y lograr una mayor concientización de los ciudadanos. ¿Qué es el feminicidio, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El feminicidio es una figura que se ha creado últimamente bajo el pretexto de que es, al menos los legisladores de aquel entonces manifestaban que la única forma de poder evitar que se sigan matando a las mujeres es dando una ley. Ya existía aquel que mata a su pareja, que mata a su conviviente, que mata a su esposa, ya estaba previsto en el Código Penal del año 91. Sin embargo, se creó esta figura y los legisladores que propiciaban esta ley manifestaban que con esto ya no iba a haber más feminicidio. En el 2012, según el Ministerio de la Mujer, se registraron 174 casos de feminicidio o tentativas de feminicidio. En el 2015 la cifra aumentó a 293 casos y solo en lo que va de este año se han registrado 172 casos. Nos disputamos el primer puesto con Bolivia en violaciones. Según el INEI, somos los primeros en América Latina y los terceros en el mundo como uno de los países machistas y abusador. ¿Usted considera que el Perú somos un país machista? Sí, pero digamos, sí, sin embargo, eso no excluye la responsabilidad femenina en la perpetuación de la violencia. Dos cosas con las que estoy trabajando muy fuerte últimamente es una, el evidenciar esta, así lo voy a decir en lenguaje vulgo, esta mamitis que existe por el hijo mayor, por ejemplo. Cada vez más converso con muchos colegas en diversos lugares de nuestro país y la respuesta, y si no, pregunten por ahí o miren sus propias familias, hay como una tendencia a tener en un lugar particular al hijo varón y mayor, por la mamá. Entonces, mientras la mamá puede hacer algunas cosas por todos, por el hijo varón hace lo que sea. Por el esposo, pero por el hijo varón sí. ¿Y qué pasa con ese hijo varón en el futuro? Que él espera lo mismo de su mujer. Quiere otra mamá que le esté para su pleitesía, para que lo atienda, lo satisfaga y le dé en plenitud. ¿Quién perpetúa allí esta situación? Obviamente tanto el hombre pusilánime y también la mujer que se porta así, por un lado. Por otro lado, los hijos que crecen en ambientes violentos crecen con mucho dolor. La violencia no es más que una transformación del dolor en violencia. Es la otra cara. Yo soy violento porque en realidad tengo mucho dolor. ¿Me entiendes? Entonces, si yo viví dolor y tengo dolor, eso lo voy a volcar de alguna forma contra mí o contra los que tengan a mi alrededor. Pero lo más preocupante es que la violencia contra la mujer no es solo una de las múltiples manifestaciones de violencia que convierte a nuestra sociedad en un colectivo enfermo que va más allá de una agresión física. Según las cifras del Ministerio de la Mujer, el 60% de feminicidios son cometidos por celos del agresor, el 40% cuando la víctima decide separarse de su victimario. Las relaciones sentimentales son un tema que debe tratarse con especial atención. Es que más del 50% de homicidios y casos de violencia contra la mujer tienen como principal actor a la pareja. Y en el caso de las víctimas que son violentadas, ¿por qué razón siguen con sus parejas a pesar de que las golpean, las maltratan? No es obviamente porque haya ningún disfrute aquí, ni es porque haya ninguna cosa que les haga sentir bien. Es simplemente porque están atrapadas en una prisión. Mujeres, hombres, niños que han vivido violencia durante muchos años. Hay situaciones que bajo determinadas circunstancias, si son adecuadamente encaminados, dicen, no, espérate, esto no tiene por qué seguir así. Por ejemplo, una mujer que ve que esto está dañando directamente a su hijo, a este hijo mayor, o a su hija, le está pasando algo por el estilo. Cuando de pronto se vea afectada porque económicamente era la razón por la que él seguía, pero se murió, y ahora tengo que salir adelante. De pronto descubro que no, que sí podía, que no era cierto todo eso que yo creía. Y ahí recién descubro mi capacidad. Aunque el Código Penal establece penas que van desde 15 años de cárcel hasta cadena perpetua para los actores del delito del feminicidio, urge un trabajo desde todas las instancias, no solo gubernamentales. Cabe indicar que el 50% de las mujeres no denuncian este tipo de maltrato por haber sido rechazadas por las autoridades, por vergüenza o simplemente ignorancia a la magnitud del problema. Es por eso que la educación en el hogar es sumamente importante. Si usted está siendo víctima de violencia, no oculte esta situación. Denuncie ante la dependencia policial.
para que no sea un caso más de homicidio. ¿Cuál es el paso que debe tomar una mujer cuando acude a una dependencia policial a aceptar una denuncia? Y muchas veces, como dice usted, los policías le dicen, ¿qué habrás hecho? ¿Por qué te habrá pegado? Yo considero de que si el policía no cumple con su función de dejar constancia de lo que es objeto de denuncia por la víctima, pues a la mujer no le queda más camino que ir a la fiscalía y sentar una denuncia. Porque a la verdad, esto es muy común, sobre todo en las que los policías, lejos de cumplir con su función, es todo lo contrario, agravian a la víctima. Uno va a la fiscalía, cualquier persona va a la fiscalía, sienta la denuncia y ya el fiscal no tiene sino más camino que darle trámite a la denuncia. El Estado tiene mucho por hacer ante esta problemática que afecta a nuestra sociedad. La solución no está en seguir modificando el Código Penal, sino en desarrollar programas para mejorar la salud mental de las personas. En realidad, el trabajo no es solo de los políticos, sino de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que sumarse para terminar con esta problemática social.